Introducción. El susurro de un viaje hacia lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una fascinación casi obsesiva por lo sobrenatural. Desde los antiguos rituales chamánicos hasta las modernas sesiones espiritistas, siempre hemos buscado formas de comunicarnos con aquello que se encuentra más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, esta búsqueda no está exenta de riesgos. A menudo, quienes intentan cruzar el velo entre mundos descubren que no todo lo que se oculta en las sombras desea ser encontrado. En este libro exploraremos uno de los objetos más icónicos y controvertidos de la cultura paranormal, este tablero, a menudo considerado un simple juguete o una herramienta inocua para juegos caseros, tiene una historia mucho más oscura y compleja de lo que muchos imaginan. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando comenzó a ganar popularidad entre los círculos espiritistas como un medio para contactar con espíritus. Sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva se esconde una puerta que una vez abierta puede permitir el paso de entidades que no pertenecen a nuestro mundo. La Ouija no es solo un objeto, es un símbolo de nuestra eterna lucha entre la curiosidad y el miedo. Muchas personas han experimentado fenómenos inexplicables después de usarla, desde voces susurrantes en habitaciones vacías hasta eventos físicos que desafían las leyes de la física. Estas historias, aunque a menudo descartadas como producto de la imaginación o el engaño, han alimentado durante décadas el mito de que la Ouija es algo más que un simple juego. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Es posible que este tablero sea realmente una puerta hacia lo desconocido. A lo largo de estas páginas, te adentrarás en un viaje que explora tanto la historia como las experiencias personales relacionadas con la UI a través de testimonios reales, investigaciones históricas y análisis psicológicos. Intentaremos comprender por qué este objeto sigue siendo tan poderoso en nuestra cultura contemporánea. También nos sumergiremos en historias ficticias inspiradas en eventos paranormales documentados donde los personajes enfrentarán consecuencias devastadoras tras cruzar esa línea invisible que separa lo natural de lo sobrenatural. Pero antes de continuar es importante hacer una advertencia. Este libro no está destinado únicamente a entretener. Si bien gran parte de su contenido es ficticio, también contiene elementos basados en hechos reales y testimonios auténticos. La UI, independientemente de tus creencias, ha sido asociada con experiencias profundamente perturbadoras para muchas personas. Por ello, si decides embarcarte en esta lectura, hazlo sabiendo que podrías enfrentarte a temas que desafían tu percepción de la realidad. En el primer capítulo, El encuentro inocente, conoceremos a nuestros protagonistas y presenciaremos cómo una simple reunión entre amigos termina desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. A medida que avancemos, veremos cómo la curiosidad inicial se transforma en obsesión, y cómo cada pregunta planteada al tablero trae consigo respuestas que nadie estaba preparado para escuchar. Prepárate, querido lector, porque estás a punto de cruzar una puerta que tal vez nunca debió abrirse. Bienvenido al mundo del susurro de la Ouija. Capítulo 1. El encuentro inocente. Era una noche fría de noviembre, y el viento sopla con fuerza contra las ventanas de la casa abandonada en las afueras de la ciudad. Dentro, 5 amigos se habían reunido para pasar una noche de diversión y risas. Nadie sospechaba que esa velada marcaría el inicio de una pesadilla que los perseguiría durante el resto de sus vidas. El grupo estaba formado por Alex, un joven estudioso de la historia que siempre había mostrado interés por lo oculto. Sarah, su novia, quien solía seguirlo en sus aventuras sin demasiado entusiasmo, pero con una curiosidad latente. Mark, un escéptico convencido que disfrutaba burlándose de cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Emily, una chica reservada pero extremadamente intuitiva, y Jake, un bromista empedernido cuya única intención era divertirse a costa de los demás. La idea de jugar con la hija había surgido de Alex, quien había traído consigo un tablero comprado en una tienda de antigüedades local. Según él, el objeto tenía más de 100 años, y había sido utilizado originalmente por un grupo de médiums en la década de 1920. Aunque la mayoría del grupo accedió a participar movidos por la curiosidad, Mark pudo evitar expresar su incredulidad. ¿De verdad crees que esto funciona?, preguntó sarcásticamente mientras examinaba el tablero con escepticismo. Alex sonrió antes de responder. No sé si funciona, pero eso es precisamente lo emocionante. Además, dicen que este lugar tiene fama de estar embrujado. ¿Qué mejor momento para probarlo? La casa en la que se encontraban había sido abandonada durante décadas. Antiguamente había pertenecido a una familia rica cuyos miembros murieron en circunstancias misteriosas. Rumores locales decían que el patriarca de la familia había practicado magia negra, y que su espíritu seguía rondando el lugar junto con otros entes oscuros. Para algunos, estas historias eran pura superstición, para otros advertencias serias que no debían tomarse a la ligera. Después de encender varias velas para iluminar el salón principal, el grupo formó un círculo alrededor del tablero. Alex colocó cuidadosamente las manos sobre el plancheta, invitando a los demás a hacer lo mismo. Recuerden, dijo con voz solemne. Esto debe hacerse con respeto. No estamos aquí para jugar ni para molestar a nadie. Solo buscaremos respuestas. Las reglas básicas fueron establecidas rápidamente.
Todos debían mantener contacto constante con el plancheta, y cualquier movimiento brusco o intencionado invalidaría la sesión. Con un ambiente cargado de expectativa, Alex formuló la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Al principio nada ocurrió. El silencio reinaba en la habitación, roto solo por el crujido ocasional de la madera bajo el peso del viento. Sin embargo, poco a poco el plancheta comenzó a moverse. Al principio, los movimientos eran lentos e indecisos, como si algo estuviera probando su resistencia. Luego, de manera repentina, la pieza se deslizó con rapidez hacia la letra S. Sí, leyó Alex en voz alta, mirando a los demás con asombro. Nadie se atrevió a hablar. Fue entonces cuando Sara, con voz temblorosa, hizo la siguiente pregunta. ¿Quién eres? El plancheta volvió a moverse, esta vez dibujando letras que formaron una palabra escalofriante, Amadeus. Nadie conocía a nadie llamado Amadeus, y el nombre resonó en la habitación como un eco distorsionado. Mark intentó romper la tensión con una broma, pero su risa nerviosa fue ahogada por un golpe fuerte proveniente del piso superior. Todos saltaron al unísono, mirándose unos a otros con una mezcla de miedo y confusión. Debe ser el viento, sugirió Jay, aunque su tono ya no era tan seguro como antes. Sin embargo, cuando el plancheta comenzó a moverse nuevamente sin que nadie la tocara, incluso él sintió un escalofrío recorrer su espalda. Deberíamos detener esto, dijo Emily, cuya voz revelaba una mezcla de angustia y advertencia. Pero Alex, impulsado por una combinación de curiosidad y arrogancia, insistió en continuar. Solo una pregunta más, prometió. ¿Qué quieres de nosotros? La respuesta llegó rápida y contundente. Liberadme. El aire en la habitación pareció enfriarse de golpe, y las llamas de las velas parpadearon erráticamente antes de apagarse por completo. En la oscuridad, el grupo escuchó claramente una risa profunda y gutural que parecía provenir de todas partes a la vez. Uno a uno, los amigos salieron corriendo de la casa, dejando atrás el tablero y cualquier pretensión de valentía. Lo que ellos no sabían era que esa noche haya despertado algo que llevaba décadas dormido. Y ahora Amadeus tenía un objetivo claro, liberarse, costara lo que costase. Capítulo 2. El ritual prohibido. La noche había terminado, pero el peso de lo sucedido en la casa abandonada seguía gravitando sobre cada uno de los 5 amigos. Aunque habían huido despavoridos, dejando atrás el tablero y las velas apagadas, no podían escapar del recuerdo de aquella risa gutural que parecía haber resonado en sus mentes mucho después de que el ecofísico se desvaneciera. La mañana siguiente trajo consigo una luz tenue, y un aire frío que parecía haberse adherido a sus cuerpos como un mal presagio. Alex fue el primero en despertar, aunque despertar no era exactamente la palabra adecuada para describir su estado. Había pasado la noche revolviéndose en su cama, atormentado por imágenes fragmentadas que no podía recordar con claridad, pero que lo llenaban de una inquietud profunda. En una de esas escenas recurrentes veía al plancheta moviéndose solo, deletreando palabras incomprensibles, mientras una figura encapuchada lo observaba desde las sombras. Cuando finalmente abrió los ojos, sintió un dolor punzante en la cabeza y una sensación extraña en las manos, como si aún pudiera sentir el tacto frío del tablero bajo sus dedos. Decidió llamar a Sara, esperando encontrar algo de tranquilidad en su voz, pero cuando ella contestó notó que estaba igual de alterada. No pude dormir, admitió Sara con un tono de voz apenas audible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa risa. Y, Alex, creo que algo me siguió hasta aquí. Antes de que él pudiera responder, Sara le contó que había sentido pasos detrás de ella mientras caminaba hacia su habitación después de regresar de la casa. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero cuando miró hacia atrás juró haber visto una silueta alta y oscura en el umbral de su puerta. Era como si estuviera esperando, añadió su voz temblorosa y luego desapareció. Mientras tanto, Mark intentaba convencerse a sí mismo de que todo había sido producto de su imaginación. Después de todo, él siempre había sido el escéptico del grupo, el que se burlaba de supersticiones y creencias paranormales. Sin embargo, esa noche había sentido algo que no podía explicar. Era como si una fuerza invisible hubiera tomado control del ambiente, manipulando incluso su propia percepción. Cuando llegó a su apartamento, encontró una nota garabateada en su mesa de café. Liberadme. No recordaba haberla escrito y el bolígrafo estaba seco, como si llevara días sin ser usado. Emily, por su parte, había pasado la noche entera sentada junto a la ventana de su habitación, incapaz de conciliar el sueño. Desde pequeña siempre había tenido lo que llamaba presentimientos, sensaciones inexplicables que más tarde resultaban ser advertencias precisas. Esa noche, esos presentimientos se manifestaron con una intensidad que nunca antes había experimentado. Sentía que algo la vigilaba, algo que no pertenecía a este mundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía un rostro distorsionado flotando frente a ella, con ojos vacíos y una boca que no paraba de moverse, pronunciando palabras que no lograba entender. Jake, el bromista empedernido, intentó minimizar lo ocurrido durante toda la mañana. Publicó memes sarcásticos en redes sociales sobre fantasmas graciosos y espíritus con ganas de fiesta.
Sin embargo, cuando comenzó a recibir mensajes anónimos en su teléfono, todos ellos diciendo simplemente Amadeus, su actitud cambió radicalmente. Los mensajes llegaban cada pocos minutos, independientemente de si bloqueaba el número o apagaba el dispositivo. La pantalla de su celular parecía iluminarse sola, mostrando siempre la misma palabra escrita en letras mayúsculas. Fue entonces cuando Alex decidió reunir al grupo nuevamente. Sabía que no podían ignorar lo que había sucedido, pero también sabía que enfrentarlo juntos sería su única opción. Se encontraron en un café cercano al campus universitario, donde todos intentaban disimular su nerviosismo tras tazas humeantes de café cargado. El ambiente estaba cargado de tensión, y las conversaciones eran interrumpidas constantemente por largos silencios incómodos. Creo que deberíamos buscar respuestas, dijo Alex finalmente, rompiendo el silencio. Esto no fue un juego ni una coincidencia. Lo que sea que invocamos está aquí, y no va a irse solo porque lo ignoremos. Mark resopló exasperado. Invocamos, Alex, eso es ridículo. No invocamos nada. Fuimos víctimas de nuestra propia sugestión colectiva. Lo que sea que escuchamos o vimos anoche, probablemente fue el viento o algún efecto psicológico. Pues explícame esto, replicó Emily, sacando su teléfono y mostrando una foto que había tomado esa mañana. En ella se veía claramente su reflejo en el espejo de su habitación, pero detrás de ella, una figura borrosa y alargada parecía estar inclinándose sobre su hombro. Nadie en el grupo pudo ofrecer una explicación racional para aquello. Sara intervino visiblemente afectada. Sea lo que sea, no creo que debamos subestimarlo. He investigado un poco esta mañana. Amadeus, ese nombre tiene significados oscuros. En latín significa amado por Dios, pero también hay registros históricos de personas que llevaban ese nombre y practicaban magia negra. Y hay algo más. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Encontré referencias a un ritual llamado Liberatio Animae, que traducido significa liberación del alma. Según algunos textos antiguos, es un procedimiento mediante el cual un espíritu atrapado entre mundos puede ser liberado usando objetos específicos como tableros de ja. Un escalofrío recorrió la mesa. Todos entendieron lo que eso implicaba. Quizás habían iniciado involuntariamente un proceso que no podían detener. O peor aún, tal vez ya era demasiado tarde para detenerlo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Jake, su habitual tono bromista reemplazado por una seriedad inusual. Porque francamente no me siento cómodo con la idea de tener a un fantasma acechándome mientras duermo. Alex tragó saliva antes de responder. Tenemos dos opciones. O ignoramos esto y esperamos que desaparezca por sí solo, algo que dudo mucho. O intentamos completar el ritual. Si realmente estamos tratando con un espíritu atrapado, tal vez podamos ayudarlo a cruzar al otro lado. Mark bufó. Incrédulo. Ayudarlo. Alex. Estamos hablando de un supuesto fantasma que nos amenazó directamente. ¿Qué te hace pensar que querrá nuestra ayuda? No lo sé, admitió Alex. Pero si no lo intentamos, corremos el riesgo de que las cosas empeoren. Y créeme, no quiero averiguar qué pasa si decidimos ignorarlo. Después de un largo debate, el grupo acordó investigar más a fondo el ritual mencionado por Sara. Decidieron dividirse las tareas. Alex se encargaría de buscar información en libros antiguos y archivos históricos. Sara y Emily buscarían testimonios similares en foros en línea y grupos de investigación paranormal. Mark revisaría cualquier dato científico o psicológico que pudiera explicar los fenómenos vividos, y Jake prometió mantenerse alerta por si algo más extraño ocurría. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para lo que descubrirían. Esa noche, mientras Alex navegaba por un libro titulado Arcana Oculta, Secretos de la Mafia Negra, algo extraordinario ocurrió. Las páginas del libro comenzaron a girar solas, deteniéndose en un capítulo titulado El Ritual de Liberación. Allí encontró instrucciones detalladas para realizar un ritual destinado a liberar a un espíritu atrapado entre mundos. Entre los elementos requeridos figuraban un tablero de ja, velas negras, sal purificada y un objeto personal del fallecido, si es que existía. Lo que más llamó la atención de Alex fue una advertencia escrita en letra cursiva al pie de la página. Ningún ritual debe ser realizado sin el conocimiento completo de sus consecuencias. Aquellos que invoquen fuerzas más allá de su comprensión arriesgan no solo sus vidas, sino también sus almas. A pesar de la advertencia, Alex sintió que no tenían otra opción. Copió las instrucciones cuidadosamente y envió un mensaje al grupo indicando que debían reunirse nuevamente en la casa abandonada al día siguiente. Sabía que estaban jugando con fuego, pero también sabía que el fuego ya los había alcanzado. Capítulo 3. El primer mensaje. La mañana del día señalado para el regreso a la casa abandonada amaneció gris y opresiva, como si el cielo mismo estuviera conspirando contra ellos. El aire estaba cargado de una electricidad invisible que hacía que cada paso hacia la vieja mansión se sintiera más pesado que el anterior. Aunque todos habían acordado reunirse nuevamente, ninguno de los amigos podía librarse de la sensación de que estaban cometiendo un error monumental. Sin embargo, algo más profundo, una mezcla de curiosidad, miedo y obligación los empujaba inexorablemente hacia adelante.
Alex fue el primero en llegar cargando una mochila con los elementos necesarios para el ritual, las velas negras, la sal purificada y copias de las instrucciones extraídas del libro Arcana Oculta. Sarah y Emily llegaron juntas poco después, ambas luciendo aún más pálidas de lo habitual. Mark y Jake aparecieron al final, arrastrando los pies como si cada paso fuera un acto de rebelión silenciosa contra lo inevitable. Al entrar en la casa, el ambiente era aún más sombrío que la noche anterior. Las ventanas rotas dejaban pasar corrientes de aire frío que agitaban las cortinas desgastadas, y el olor a humedad parecía haberse intensificado. La sala principal, donde habían realizado la sesión fallida, seguía tal y como la habían dejado. El tablero de Ouija descansaba en el suelo, cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera estado esperando pacientemente su regreso. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Mark rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Porque honestamente esto parece una muy mala idea. No tenemos otra opción, respondió Alex, aunque su tono no era tan firme como pretendía. Lo que sea que ocurrió anoche no fue un accidente. Estamos involucrados ahora, quiera o no. Jake intentó aligerar el ambiente con una broma, pero incluso él parecía incapaz de fingir normalidad. Bueno, si algo sale mal, siempre podemos culpar a Alex. Él es el responsable de esta locura. Nadie rió. Con manos temblorosas, Alex comenzó a disponer los elementos del ritual según las instrucciones. Colocó las velas negras formando un círculo alrededor del tablero, asegurándose de que estuvieran equidistantes unas de otras. Luego, esparció sal purificada alrededor del perímetro del círculo, creando una barrera simbólica destinada a protegerlos de cualquier influencia externa. Finalmente sacó un pequeño relicario que había encontrado en el mercado de antigüedades junto con el tablero. Según el vendedor, pertenecía a la misma familia que alguna vez habitó la casa. Era un objeto personal del fallecido, tal como requería el ritual. Cuando todo estuvo listo, el grupo tomó sus posiciones alrededor del círculo con expresiones que oscilaban entre el miedo y la resignación. Alex encendió las velas una por una, y la luz parpadea proyectó sombras largas y distorsionadas en las paredes. El aire pareció cambiar de inmediato. La temperatura bajó varios grados y una sensación de presión invisible llenó la habitación. ¿Listos?, preguntó Alex mirando a los demás. Nadie respondió verbalmente, pero asintieron con gestos rígidos. Con un suspiro nervioso, Alex colocó el relicario en el centro del tablero y colocó sus manos sobre el plancheta, invitando a los demás a hacer lo mismo. Las reglas eran claras. Debían invocar al espíritu llamándolo por su nombre, luego pedirle que revelara sus intenciones, y finalmente ofrecerle ayuda para cruzar al otro lado. Si el espíritu aceptaba, el ritual continuaría. Si no, debían cerrar el círculo inmediatamente y abandonar la casa. Amadeus, pronunció Alex en voz baja pero firme. Si estás aquí, te invocamos por tu nombre. Dinos qué deseas. El silencio inicial fue casi insoportable. Durante varios segundos, nadie se atrevió a respirar. Entonces, el plancheta comenzó a moverse lentamente trazando letras en el tablero. Todos contuvieron el aliento mientras deletreaba una palabra: libertad. Sarah, quien había mantenido los ojos cerrados durante gran parte del proceso, los abrió de golpe. ¿Qué significa eso?, preguntó su voz apenas un susurro. ¿Quieres ser liberado?, respondió Alex, su rostro pálido bajo la luz de las velas. Preguntemos más, Amadeus, ¿por qué nos elegiste a nosotros? El plancheta volvió a moverse, esta vez más rápido. Las letras formaron una frase. Sois los elegidos. Mark soltó una risa nerviosa. Los elegidos. ¿Para qué? Para morir jóvenes y gloriosos. Silencio. Siseó Emily, cuyos ojos estaban clavados en el tablero. No estamos solos aquí. Antes de que pudieran responder, el relicario en el centro del círculo comenzó a vibrar. Al principio el movimiento era sutil, casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un temblor violento que hizo que el objeto saltara sobre el tablero. Las velas parpadearon erráticamente y una ráfaga de aire helado recorrió la habitación apagando dos de ellas. Mantengan el contacto, gritó Alex luchando por mantener la calma. Si rompemos el círculo, estamos perdidos. Emily, que había estado observando atentamente, notó algo extraño en las sombras de las paredes. Parecían moverse de manera independiente, como si fueran entidades vivas que intentaban escapar de algún lugar oscuro. Algo está entrando, murmuró, su voz temblorosa. Amadeus, continuó Alex, ignorando las advertencias de Emily. ¿Qué debemos hacer para ayudarte? El plancheta se detuvo bruscamente y durante un momento todo quedó en silencio. Luego, con un movimiento rápido e inesperado, se deslizó hacia una sola palabra: sangre. El corazón de Sarah dio un vuelco. Sangre. ¿Qué quiere decir con eso? Es parte del ritual, explicó Alex, su voz tensa. En algunos casos se requiere un sacrificio físico para completar la ceremonia, pero no tiene que ser nada grave, solo una pequeña gota. Jake retiró abruptamente sus manos del plancheta. Ni hablar. Esto ya ha ido demasiado lejos. No voy a permitir que nadie se lastime por culpa de este juego enfermo. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?
Preguntó Alex exasperado. Si abandonamos ahora, podríamos estar atrapando a este espíritu aquí para siempre. Y créeme, no creo que eso sea bueno para nosotros. ¿Y qué pasa si lo liberas y resulta ser algo peor de lo que pensamos? Replicó Mark. ¿Qué tal si no es un alma atrapada, sino algo mucho más oscuro? Antes de que pudieran discutir más, el relicario comenzó a emitir un zumbido bajo y constante, como si estuviera vibrando al ritmo de alguna frecuencia desconocida. Las sombras en las paredes se intensificaron, y una figura borrosa comenzó a materializarse frente a ellos. Era alta y delgada, con rasgos indistinguibles, excepto por unos ojos brillantes que parecían arder con una luz sobrenatural. Debemos terminarlo, dijo Emily, sorprendiendo a todos con su determinación repentina. Sea lo que sea, ya está aquí. No podemos detenerlo ahora. Con manos temblorosas, Alex sacó un pequeño cuchillo de su mochila. Solo una gota, repitió mirando al grupo. Cada uno de nosotros debe contribuir. Uno a uno. Los amigos se pincharon el dedo índice con la punta del cuchillo, dejando caer una única gota de sangre sobre el relicario. A medida que la última gota tocaba el metal, el objeto brilló con una luz rojiza intensa y el zumbido alcanzó un nivel ensordecedor. Las velas restantes se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Entonces una voz profunda y resonante llenó el aire hablando directamente en sus mentes. Gracias, mis elegidos. Sois la llave de mi libertad. Cuando la luz regresó, el relicario había desaparecido y el tablero de Ouija estaba partido en dos. El espíritu o lo que fuera que habían invocado se había ido, pero en el fondo todos sabían que algo había cambiado, algo fundamental. Capítulo 4. Sombras en el espejo. El regreso a casa después de la sesión en la mansión abandonada fue un viaje silencioso y cargado de inquietud. Ninguno de los amigos habló durante el trayecto como si las palabras pudieran romper una frágil barrera que aún los protegía del horror vivido. Aunque el ritual había concluido o eso creían, todos sentían que algo había quedado atrás, algo que no estaba completamente resuelto. Era como si hubieran abierto una puerta que no podían cerrar del todo. Al llegar a sus respectivas casas, cada uno intentó recuperar cierta normalidad, pero pronto descubrieron que el mundo al que habían regresado ya no era el mismo. La sensación de ser observados se había intensificado, y pequeños detalles comenzaron a alterar su percepción cotidiana. Los objetos se movían inexplicablemente, las luces parpadeaban sin razón aparente y las sombras parecían cobrar vida propia. Alex, el eco de Amadeus. Alex fue el primero en experimentar fenómenos extraños. Esa noche, mientras revisaba sus notas sobre el ritual, escuchó un sonido sordo proveniente del espejo de su habitación. Al principio pensó que era su imaginación. Pero cuando levantó la vista, vio cómo su reflejo lo miraba fijamente con una expresión distinta a la suya. Su reflejo sonreía de manera siniestra, como si supiera algo que él ignoraba. ¿Qué demonios?, murmuró acercándose al espejo. Pero antes de que pudiera tocarlo, el vidrio vibró violentamente y una voz familiar resonó en su mente. Gracias por tu sacrificio. La voz era la misma que habían escuchado durante el ritual, profunda y resonante, pero esta vez tenía un tono más amenazante. Alex retrocedió instintivamente cayendo al suelo, y cuando volvió a mirar hacia el espejo, su reflejo había desaparecido por completo. Solo quedaba una superficie oscura y vacía. Aturdido, llamó a Sarah, quien respondió con una mezcla de preocupación y miedo. No estoy segura de qué está pasando, le dijo ella, pero creo que esto no ha terminado. Algo sigue aquí con nosotros. Sarah, el susurro en el pasillo. Sarah, por su parte, intentó distraerse viendo una película en su laptop. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de relajarse, escuchó pasos lentos y deliberados en el pasillo fuera de su habitación. Al principio pensó que era su madre, pero cuando abrió la puerta no había nadie allí. Lo que sí encontró fue un rastro de huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por el pasillo. Siguió las huellas hasta el baño, donde el espejo sobre el lavabo estaba empañado. En la condensación, alguien o algo había escrito 3 palabras: no estás sola. Sarah gritó y retrocedió tropezando con el marco de la puerta. Cuando regresó al baño unos minutos después, las huellas habían desaparecido y el espejo estaba completamente limpio. Sin embargo, la sensación de que alguien la observaba no se desvaneció. Mark, la lógica rota. Mark, siempre el escéptico, decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo con lógica pura. Armado con una grabadora digital y una cámara de vídeo, comenzó a documentar cualquier fenómeno extraño que ocurriera en su apartamento. Durante horas no pasó nada fuera de lo común. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, la grabadora captó una serie de golpes fuertes que provenían del techo, seguidos por una risa baja y gutural. Esto tiene que ser algún tipo de truco, se dijo a sí mismo, aunque su voz temblaba. Encendió la cámara y enfocó hacia el techo, pero lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. Una figura encapuchada flotaba sobre él con largos brazos extendidos hacia abajo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció y la grabadora dejó de funcionar. Cuando revisó el vídeo más tarde, no había rastro de la figura, pero la risa seguía ahí, clara como el día. Emily, las visiones en el espejo.
Emily, quien siempre había sido la más intuitiva del grupo, comenzó a tener visiones recurrentes en su espejo de cuerpo entero. Cada vez que se miraba, veía una versión alternativa de sí misma, más pálida y demacrada, con ojos oscuros que parecían absorber toda la luz. Esta versión reflejada de Emily sonreía de manera enfermiza, y le susurraba cosas que no podía entender al principio, pero que gradualmente se hicieron más claras. Él no era el único, decía la voz refiriéndose a Amadeus. Hay otros y están esperando. Una noche, mientras intentaba ignorar las visiones, Emily notó que su reflejo ya no la imitaba. En lugar de eso, caminaba hacia adelante, atravesando el espejo como si fuera agua. Horrorizada, retrocedió hasta chocar contra la pared, pero cuando su reflejo avanzó hacia ella, desapareció en el aire, dejando solo un frío penetrante. Jake, la sombra viviente. Jake, quien solía enmascarar su miedo con bromas, ya no pudo mantener su actitud despreocupada. Mientras se preparaba para dormir, notó que su sombra en la pared no coincidía con sus movimientos. Al principio pensó que era un efecto de la luz, pero cuando apagó la lámpara, la sombra permaneció moviéndose de manera independiente. ¿Qué quieres?, preguntó su voz temblorosa. La sombra se detuvo frente a él, adoptando una forma humanoide distorsionada. Entonces, una mano alargada y oscura emergió de la pared, señalándolo directamente. No fuiste elegido, dijo una voz susurrante en su oído. Pero ahora formas parte de esto. Jake corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se encontró de vuelta en la sala principal de la casa abandonada, rodeado por velas negras que ardían con una llama azulada. Frente a él, el tablero de Ouija partido en dos brillaba con un resplandor rojizo, y una voz familiar resonó en su mente. El ritual no ha terminado. La reunión urgente. Al día siguiente, el grupo se reunió nuevamente, esta vez en la biblioteca universitaria. Todos estaban visiblemente afectados y nadie intentó ocultar su miedo. Alex llevaba consigo el libro Arcana Oculta, buscando respuestas sobre lo que había sucedido. Según el texto, el ritual de liberación requería un paso final, cerrar el portal que habían abierto accidentalmente. ¿Un portal?, preguntó Mark incrédulo. ¿Estás diciendo que abrimos una especie de puerta entre mundos? Así parece, respondió Alex señalando un párrafo específico. Si el ritual no se completa correctamente, el espíritu puede quedar atrapado en nuestro plano o peor aún, traer consigo otras entidades. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Sarah. Su voz apenas un susurro. Cerrarlo, dijo Emily interrumpiendo. Tenemos que volver a la casa y completar el ritual, pero esta vez debemos asegurarnos de que el portal se cierre definitivamente. Todos sabían que regresar significaba enfrentarse a algo mucho más grande y peligroso que antes, pero también sabían que no tenían otra opción. Lo que habían iniciado no era solo un juego, era una responsabilidad que no podían ignorar. Capítulo 5. El guardián del tablero. La decisión de regresar a la casa abandonada no fue tomada a la ligera. Cada uno de los amigos sabía que estaban arriesgando algo más que su cordura. Esta vez el peligro era palpable, como una sombra alargada que los seguía a todas partes. Sin embargo, también entendían que ignorar lo que había ocurrido solo empeoraría las cosas. El libro Arcana Oculta dejaba claro que el ritual incompleto había creado un portal inestable. Y si no lo cerraban pronto, las consecuencias podrían ser catastróficas. La noche elegida para el enfrentamiento final estaba envuelta en una atmósfera opresiva. Las nubes cubrían completamente el cielo, ocultando la luna y las estrellas, y el viento soplaba con una intensidad que parecía deliberada, como si intentara disuadirlos de continuar. A pesar de todo, el grupo se reunió frente a la mansión, armados con las herramientas necesarias, velas negras adicionales, sal purificada, hierbas aromáticas y un pequeño frasco de agua bendita que Alex había conseguido de una iglesia cercana. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Mark, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Su tono ya no era sarcástico, sino genuinamente preocupado, porque sinceramente esto parece una muy mala idea. No tenemos otra opción, respondió Alex, aunque su voz temblaba ligeramente. Si no lo hacemos, lo que sea que haya cruzado podría. Bueno, no quiero ni pensarlo. Jake, quien solía ser el bromista del grupo, no dijo nada. Se limitó a mirar hacia la entrada de la casa, donde las puertas desvencijadas parecían moverse lentamente con cada ráfaga de viento. Era como si la casa misma estuviera respirando, esperando su regreso. Preparativos y revelaciones. Una vez dentro, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las paredes parecían haberse oscurecido y el aire olía a humedad y algo más. Algo metálico, como sangre. Alex lideró la preparación del espacio trazando un círculo más grande alrededor del lugar donde habían realizado el ritual anteriormente. Esta vez incorporaron símbolos antiguos que encontraron en el libro garabateados con tiza blanca sobre el suelo polvoriento. Esto debería ayudarnos a contener cualquier cosa que intente entrar, explicó Alex mientras dibujaba los últimos trazos. Pero recuerden, si algo sale mal, debemos romper el círculo y correr. No podemos quedarnos aquí bajo ninguna circunstancia. Sarah, quien había estado revisando el libro durante todo el día, interrumpió con una advertencia.
Hay algo más que no les dije. Según este texto, el ritual de cierre requiere un catalizador emocional, algo que conecte al espíritu con nuestro mundo. Si no lo proporcionamos, el portal permanecerá abierto. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó Mark frunciendo el ceño. Significa que alguien tiene que actuar como ancla, respondió Sarah, evitando mirar directamente a los demás. Alguien tiene que estar dispuesto a enfrentarse directamente al espíritu. Un silencio incómodo llenó la habitación. Nadie quería voluntariarse para algo tan peligroso, pero todos sabían que alguien tendría que hacerlo. Yo lo haré, dijo Emily, sorprendiendo a todos. Soy la más intuitiva del grupo. Si hay algo que pueda sentir o percibir, será mejor que sea yo quien lo enfrente. Alex asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban preocupación. De acuerdo, pero todos debemos estar listos para intervenir si algo sale mal. El ritual final. Con los preparativos completos, el grupo tomó sus posiciones alrededor del círculo. Alex encendió las velas una por una, murmurando palabras en latín que había memorizado del libro. El aire comenzó a vibrar y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida propia, moviéndose de manera errática. Amadeus, pronunció Alex, su voz firme pero temblorosa. Te invocamos nuevamente. Ven ante nosotros para cerrar el portal que abrimos. Durante varios segundos nada ocurrió. Luego el relicario que habían usado en el ritual anterior apareció flotando en el centro del círculo, brillando con una luz rojiza intensa. Las velas parpadearon erráticamente y una figura alta y encapuchada emergió lentamente de las sombras. No esperaba menos de ustedes, dijo la figura con una voz resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Han demostrado ser dignos portadores de mi carga. Emily dio un paso adelante, enfrentándose directamente a la figura. No queremos causarte daño, dijo su voz temblorosa pero decidida. Solo queremos ayudarte a cruzar. Libéranos de esta responsabilidad. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando sus palabras. Luego extendió una mano larga y esquelética hacia ella. Tu alma es fuerte, dijo, pero otros están observando. Otros esperan su turno. Antes de que Emily pudiera responder, el relicario explotó en una llamarada de luz roja, y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en las paredes. Eran visiones de otras personas que habían intentado realizar el mismo ritual en el pasado, todas ellas terminando en tragedia. Algunas eran arrastradas hacia el portal, gritando mientras desaparecían. Otras eran atacadas por entidades oscuras que emergían de las sombras. El portal se está debilitando, gritó Alex consultando el libro frenéticamente. Tenemos que cerrarlo ahora. Mark y Jake comenzaron a cantar las palabras finales del ritual mientras Sarah lanzaba puñados de sal purificada alrededor del círculo. La figura encapuchada comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, señaló a Emily con un dedo alargado. Tú serás mi guardiana, dijo, su voz resonando en la mente de todos. El tablero nunca estará verdaderamente cerrado. Con un último destello de luz, la figura desapareció y el portal comenzó a colapsar sobre sí mismo. Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Consecuencias inesperadas. Cuando la luz regresó, el grupo se encontró de vuelta en la sala principal, pero algo había cambiado. El tablero de Ouija, que antes estaba partido en dos, ahora estaba intacto y el relicario descansaba en su centro. Brillando con una luz tenue. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Jake, su voz temblorosa. No estoy seguro, respondió Alex mirando fijamente el tablero. Pero creo que no hemos terminado. Emily, quien había sido designada como guardiana, sintió un peso invisible en sus hombros. Sabía que algo dentro del tablero la estaba observando, esperando pacientemente su próximo movimiento. Capítulo 6. El peso de las palabras. La noche en la casa abandonada había dejado una marca imborrable en cada uno de los amigos. Aunque el ritual parecía haber concluido, al menos en apariencia, todos sabían que algo fundamental había cambiado. El tablero de Oya, intacto y resplandeciendo con una luz tenue, era una prueba tangible de que su conexión con lo sobrenatural no había terminado. Pero más inquietante aún era el peso que Emily sentía sobre sus hombros tras ser nombrada guardiana del tablero. La guardiana. Emily se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza palpitante y una sensación extraña en las manos, como si estuvieran cargadas de electricidad estática. Su reflejo en el espejo del baño parecía distorsionado, como si alguien hubiera alterado ligeramente sus rasgos faciales. Sus ojos, normalmente claros y brillantes, ahora tenían un brillo opaco, casi vidrioso. ¿Qué me está pasando?, murmuró para sí misma, tocando su rostro con dedos temblorosos. En ese momento escuchó un susurro en su mente, una voz que no era la suya, pero que resonaba como si siempre hubiera estado ahí. Protege el portal. Esa frase repetitiva comenzó a obsesionarla. No importaba lo que hiciera, la voz seguía regresando, insistente y autoritaria. Incluso cuando intentaba distraerse viendo televisión o leyendo un libro, las palabras protege el portal se colaban en sus pensamientos, acompañadas por una presión invisible que parecía aumentar con cada hora que pasaba. Cuando llamó a Alex para contarle lo que estaba ocurriendo, él le dijo algo que la dejó helada.
Tal vez esto sea parte de tu papel como guardiana. Tal vez el tablero necesita que alguien vigile el portal desde nuestro lado. ¿Y qué pasa si no puedo hacerlo? Preguntó Emily, su voz temblorosa. ¿Qué pasa si no lo sé?, respondió Alex interrumpiéndola. Pero creo que deberías venir aquí. Todos necesitamos hablar sobre esto. El encuentro en el café. El grupo se reunió esa tarde en un pequeño café del centro de la ciudad. Era un lugar acogedor, lleno de estudiantes universitarios y turistas ocasionales, pero incluso allí el ambiente entre ellos era sombrío y pesado. Nadie habló durante los primeros minutos, simplemente bebieron sus cafés mientras evitaban mirarse directamente. Fue Mark quien rompió el silencio. Esto es una locura, dijo golpeando su taza con frustración. No podemos seguir fingiendo que todo esto es normal. Lo que sea que haya pasado anoche, no fue real. Tiene que haber una explicación racional. Una explicación racional, replicó Jay incrédulo. ¿Cómo explicas que el tablero se arreglara solo o que Emily esté actuando como si tuviera un maldito GPS paranormal en su cerebro? Mark abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, Sara intervino. Lo que sea que haya pasado, no podemos ignorarlo. Amadeus nos advirtió que el portal nunca estaría completamente cerrado. Y ahora Emily tiene este papel. Es como si fuéramos responsables de mantener el equilibrio. Alex asintió lentamente. Exacto. Creo que lo que hicimos anoche fue más que cerrar un portal. Creo que sellamos un acuerdo, algo que no podemos romper sin consecuencias graves. Emily, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. El tablero me está hablando, admitió. Su voz apenas audible. No de manera directa, como en una conversación, sino como si supiera cosas sobre mí, sobre nosotros. Y siento que me está vigilando. Todos se quedaron en silencio, procesando sus palabras. Fue entonces cuando Alex sacó un pequeño cuaderno de su mochila. He estado investigando más sobre el concepto de guardianes, dijo, mostrándoles unas notas garabateadas. En algunos textos antiguos se menciona que ciertos objetos paranormales requieren una persona viva para actuar como ancla. Esta persona se convierte en un intermediario entre mundos, asegurándose de que el objeto no sea utilizado incorrectamente. ¿Y qué pasa si la persona falla?, preguntó Jake frunciendo el ceño. Entonces el objeto busca otra ancla, respondió Alex, su tono sombrío, y a veces la transición no es pacífica. Visiones y pesadillas. A medida que los días pasaban, los efectos de lo ocurrido comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Emily experimentaba visiones constantes, imágenes fugaces que aparecían en su mente sin previo aviso. En una de ellas vio el tablero flotando en medio de una habitación oscura, rodeado por figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma desconocido. En otra vio a Alex, Sarah, Mark y Jake siendo arrastrados hacia un abismo oscuro mientras ella observaba impotente. Las pesadillas también se volvieron recurrentes. Cada noche soñaba con el mismo escenario. Estaba parada frente al tablero, pero esta vez el plancheta se movía sola, deletreando una única palabra, traidora. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Una noche, después de una pesadilla particularmente intensa, se levantó de la cama y caminó hacia el espejo de su habitación. Allí vio algo que la paralizó. Su reflejo ya no la imitaba. En lugar de eso, su versión reflejada sonreía de manera siniestra y extendía una mano hacia ella, como si intentara atravesar el vidrio. Emily, dijo una voz familiar en su mente. Era la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez tenía un tono más urgente. El portal está debilitándose. Si no actúas pronto, otros vendrán. ¿Otros?, preguntó Emily, aunque nadie más podía oírla. ¿Quiénes son? La respuesta llegó en forma de una imagen mental, una multitud de figuras oscuras emergiendo de una grieta en el suelo, extendiendo brazos largos y delgados hacia el mundo exterior. El conflicto interno. Mientras tanto, el resto del grupo también enfrentaba sus propios desafíos. Alex, quien había asumido el papel de líder, comenzó a sentir una presión abrumadora. Cada vez que intentaba investigar más sobre el tablero y su historia, encontraba obstáculos inexplicables, libros que desaparecían de las bibliotecas, archivos digitales que se borraban sin razón aparente, y personas que juraban no haber visto ni escuchado nada sobre el tema. Sarah, por su parte, estaba obsesionada con encontrar una manera de liberar a Emily de su rol como guardiana. Pasaba horas revisando foros en línea y grupos de investigación paranormal, buscando testimonios similares, pero cada vez que encontraba algo prometedor, la información resultaba ser falsa o incompleta. Mark y Jade, quienes solían ser los más escépticos del grupo, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Mark encontró mensajes escritos en las paredes de su apartamento, todos ellos diciendo la misma frase. El portal está abierto. Jake, por su parte, comenzó a ver sombras que lo seguían a todas partes, incluso en plena luz del día. La decisión final. Finalmente, el grupo decidió reunirse nuevamente en la casa abandonada. Sabían que no podían seguir ignorando lo que estaba ocurriendo, y que Emily no podría manejar el peso de ser la guardiana por mucho más tiempo.
Tenemos que encontrar una manera de romper el vínculo, dijo Alex consultando el libro Arcana Oculta una vez más. Si Emily sigue siendo la ancla, el portal permanecerá activo. Y si eso ocurre, otros espíritus podrían cruzar. ¿Pero cómo rompemos el vínculo?, preguntó Sara preocupada. No podemos simplemente dejar que otro tome su lugar. Eso sería una sentencia de muerte. Quizás no tengamos que transferir el vínculo, sugirió Emily, sorprendiendo a todos. Quizás tengamos que destruir el tablero. Un silencio incómodo llenó la habitación. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que esa era la única solución viable. Sin embargo, también sabían que destruir el tablero podría tener consecuencias impredecibles. Si lo hacemos, dijo Alex finalmente, debemos estar preparados para enfrentar lo que sea que esté al otro lado. Capítulo 7. La voz que no calla. La decisión de destruir el tablero de Oahu no fue fácil, pero todos sabían que no tenían otra opción. El peso de ser la guardiana estaba consumiendo lentamente a Emily, y las visiones y pesadillas se volvían más intensas con cada día que pasaba. Además, la presencia del portal abierto era como una herida abierta en el tejido de la realidad, atrayendo entidades oscuras que acechaban en los márgenes de su mundo. Cada uno de los amigos sentía como el peligro crecía, como si un reloj invisible estuviera contando hacia atrás hacia un desenlace inevitable. Preparativos para el último enfrentamiento. El grupo decidió regresar a la casa abandonada una vez más, esta vez con un propósito claro: destruir el tablero y cerrar el portal de manera definitiva. Pero antes de hacerlo, necesitaban prepararse adecuadamente. Alex lideró la investigación consultando fuentes antiguas y textos ocultos para encontrar métodos seguros de neutralizar objetos paranormales. Según lo que descubrió, había 3 formas principales de destruir un objeto vinculado a un portal espiritual. Inmersión en agua bendita. El agua bendita podía purificar el objeto eliminando cualquier energía negativa o conexión sobrenatural. Fuego ritual. Quemar el objeto en un fuego ceremonial era otra opción común, aunque peligrosa, ya que liberaba temporalmente la energía contenida en el objeto en tierra sagrado. Enterrar el objeto en tierra consagrada, junto con símbolos protectores, podía sellarlo permanentemente. Después de discutir las opciones, el grupo acordó intentar el método del fuego ritual. Era arriesgado, pero también el más efectivo según los textos. Sin embargo, sabían que tendrían que actuar rápido. El portal estaba mostrando signos de inestabilidad, y las sombras en las paredes de la casa parecían moverse con más agresividad que nunca. La noche elegida para el enfrentamiento final fue especialmente oscura. No solo las nubes cubrían el cielo, sino que incluso las estrellas parecían haber sido engullidas por la penumbra. Cuando llegaron a la casa, el aire estaba cargado de electricidad estática, y el viento soplaba con una fuerza que hacía crujir las viejas vigas de madera. «Esto no me gusta», murmuró Jake mientras entraban en la sala principal. «Es como si la casa supiera lo que vamos a hacer». «Nuestra única opción es continuar», respondió Alex, aunque su voz temblaba ligeramente. «Si retrocedemos ahora, todo habrá sido en vano». Emily llevaba el tablero envuelto en un paño negro, como si fuera una reliquia sagrada o profana. Aunque intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban visiblemente y sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. La ceremonia del fuego. Una vez dentro, el grupo comenzó a preparar el espacio para el ritual. Alex trazó un círculo protector en el suelo usando tiza blanca, incorporando símbolos antiguos que habían encontrado en el libro Arcana Oculta. Sara colocó velas negras alrededor del círculo mientras Mark y Jake recogían ramas secas y hojas para construir una pequeña pira en el centro. ¿Estamos seguros de que esto va a funcionar?, preguntó Marquila de leña con escepticismo. No lo estamos, admitió Alex, pero es nuestra mejor oportunidad. Cuando todo estuvo listo, Emily colocó el tablero en el centro de la pira. Sus dedos rozaron el borde del objeto por última vez, y sintió una corriente eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Era como si el tablero estuviera vivo, resistiéndose a ser destruido. «Lo siento», susurró Emily, cerrando los ojos por un momento. Luego dio un paso atrás y asintió hacia Alex. Alex encendió una cerilla y la acercó cuidadosamente a la pira. Las llamas comenzaron a crepitar, extendiéndose lentamente hacia el tablero. Durante unos segundos, todo parecía estar funcionando según lo planeado. Pero entonces algo cambió. El tablero comenzó a brillar con una luz rojiza intensa, y las llamas se tornaron azules como si estuvieran alimentadas por una fuente de energía sobrenatural. Una ráfaga de viento helado llenó la habitación, apagando las velas y dejando solo la luz de las llamas azules. «No rompan el círculo», gritó alexando las manos para protegerse del viento. Desde las sombras emergieron figuras encapuchadas flotando a unos centímetros del suelo. Sus rostros eran invisibles bajo las capuchas, pero sus ojos brillaban con una luz roja similar a la del tablero. Una de las figuras avanzó hacia el grupo, señalando a Emily con un dedo alargado. «Traidora», dijo una voz resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. «Has roto el pacto». Emily retrocedió instintivamente, pero las otras figuras comenzaron a rodearla, formando un círculo aún más grande que el que habían dibujado en el suelo.
Las voces susurrantes llenaron la habitación, hablando en un idioma desconocido, pero claramente hostil. «Destrúyanlo ahora», gritó Alex lanzando otro fósforo encendido hacia el tablero. Esta vez las llamas crecieron rápidamente, envolviendo el objeto en un fuego abrasador. El tablero comenzó a emitir un zumbido bajo y constante, como si estuviera luchando contra el fuego. Las figuras encapuchadas se desvanecieron lentamente, pero antes de desaparecer por completo, la figura que había señalado a Emily se detuvo frente a ella. «El vínculo no se rompe tan fácilmente», dijo su voz resonando en la mente de todos. «El portal permanece y tú siempre serás mi guardiana». Con un último destello de luz roja, las figuras desaparecieron y las llamas del fuego regresaron a su color normal. El tablero se había convertido en cenizas, pero el ambiente seguía siendo opresivo, como si algo aún no hubiera sido completamente erradicado. Después del ritual, cuando las llamas se extinguieron, el grupo se quedó en silencio, mirando las cenizas del tablero. Nadie sabía qué decir. Habían logrado destruir el objeto, pero algo en el aire les decía que no todo había terminado. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake rompiendo el silencio incómodo. «No lo sé», respondió Alex, mirando fijamente las cenizas. «Pero creo que deberíamos enterrarlas solo para asegurarnos». Decidieron excavar un pequeño hoyo en el patio trasero de la casa, donde enterraron las cenizas junto con sal purificada y hierbas aromáticas. Mientras lo hacían, Emily sintió como el peso en sus hombros comenzaba a disminuir, aunque no desapareció por completo. «Creo que esto es todo», dijo Sarah mirando hacia la casa abandonada por última vez. «Por fin podemos dejar esto atrás». Pero Emily sabía que no era así. Aunque el tablero había sido destruido, la voz en su mente seguía ahí, susurrando palabras que no podía ignorar. El portal permanece. Capítulo 8. El pacto silencioso. Los días posteriores a la destrucción del tablero fueron una mezcla de alivio y ansiedad para el grupo. Habían logrado eliminar el objeto que había servido como puerta entre mundos, pero la sensación de que algo seguía incompleto no los abandonaba. Emily, en particular, sentía como el vínculo con el portal permanecía intacto, como si las cenizas enterradas aún latieran con una energía residual que solo ella podía percibir. La persistencia de la voz. Emily ya no podía ignorar la voz que resonaba en su mente. Aunque el tablero había sido destruido, las palabras «el portal permanece» seguían repitiéndose como un eco constante que no le daba tregua. Al principio intentó distraerse con actividades cotidianas, leer, ver películas, pasar tiempo con sus amigos, pero la voz siempre regresaba más insistente cada vez. Una noche, mientras dormía, tuvo una pesadilla que la dejó paralizada. En ella estaba parada frente a un abismo oscuro que parecía extenderse infinitamente hacia abajo. Del abismo emergían figuras encapuchadas que extendían brazos largos y delgados hacia ella, murmurando en un idioma desconocido. Una de las figuras se destacaba del resto, era la misma que la había señalado durante el ritual final. Esta vez, sin embargo, no desapareció cuando Emily intentó retroceder. En cambio, se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. «El pacto no se rompe tan fácilmente», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Emily. «Tú eres mi guardiana y mientras vivas, el portal seguirá abierto». Emily despertó gritando, empapada en sudor. La habitación estaba en silencio, pero sabía que algo había cambiado. Desde ese momento comenzó a notar pequeñas anomalías en su vida diaria, objetos moviéndose solos, sombras que no coincidían con ninguna fuente de luz, y una presión constante en su pecho que parecía aumentar con cada hora que pasaba. Investigaciones desesperadas. Mientras Emily lidiaba con su conexión persistente al portal, Alex decidió profundizar aún más en la investigación. Sabía que destruir el tablero no había sido suficiente para cerrar completamente el portal, y ahora buscaba respuestas sobre cómo sellarlo definitivamente. Pasaba horas en la biblioteca universitaria revisando textos antiguos, y consultando foros en línea dedicados a lo paranormal. Un día encontró una referencia intrigante en un libro titulado Umbral Oscuro, Puertas entre Mundos. Según el texto, algunos portales espirituales requerían un pacto silencioso para ser cerrados. Este pacto implicaba que la persona vinculada al portal debía ofrecer algo de sí misma, un sacrificio emocional o físico para sellar la brecha permanentemente. ¿Un sacrificio?, preguntó Sarah cuando Alex compartió su descubrimiento con el grupo. ¿Qué tipo de sacrificio? No estoy seguro, admitió Alex. Pero creo que Emily es la clave. Ella es quien está conectada al portal. Emily escuchó en silencio, procesando las palabras de Alex. Sabía que no tenía otra opción. Si quería liberarse del peso que la consumía lentamente, tendría que enfrentar lo que fuera necesario. La reunión en el bosque. El grupo decidió reunirse en un lugar alejado de la casa abandonada, un claro en el bosque cercano donde podrían realizar un nuevo ritual sin interferencias. Llevaron consigo los elementos necesarios, velas negras, sal purificada, hierbas aromáticas y un pequeño frasco de agua bendita que Alex había conseguido de una iglesia local. Cuando llegaron al claro, el ambiente era inquietantemente tranquilo. No había viento, ni sonidos de animales, ni nada que indicara que estaban en un bosque vivo. Era como si el mundo hubiera quedado en pausa esperando lo que estaba por suceder.
De acuerdo, dijo Alex mientras trazaba un círculo protector en el suelo usando tiza blanca. Según el libro, el pacto requiere que Emily actúe como mediadora. Debe ofrecer algo de sí misma para sellar el portal. ¿Y qué tengo que ofrecer?, preguntó Emily, su voz temblorosa. Creo que depende de ti, respondió Alex. El sacrificio debe ser algo que sea valioso para ti, algo que estés dispuesta a renunciar. Emily reflexionó durante unos minutos. Finalmente asintió. Está bien, lo haré. El ritual del pacto. Con el círculo preparado, el grupo tomó sus posiciones alrededor del espacio. Alex encendió las velas una por una, murmurando palabras en latín que había memorizado del libro. El aire comenzó a vibrar y las sombras en los árboles parecieron cobrar vida propia, moviéndose de manera errática. Amadeus, pronunció Alex, su voz firme pero temblorosa. Te invocamos nuevamente. Ven ante nosotros para sellar el pacto que iniciamos. Durante varios segundos nada ocurrió. Luego, el suelo bajo el círculo comenzó a brillar con una luz rojiza intensa, y una figura alta y encapuchada emergió lentamente de las sombras. Guardiana, dijo la figura, su voz resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Has demostrado ser digna de mi confianza. Emily dio un paso adelante, enfrentándose directamente a la figura. Quiero cerrar el portal, dijo su voz temblorosa pero decidida. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando sus palabras. Luego extendió una mano larga y esquelética hacia ella. Tu sacrificio será aceptado, dijo. Pero recuerda, una vez hecho, no habrá vuelta atrás. Emily cerró los ojos y respiró profundamente. Luego sacó un pequeño relicario que llevaba colgado al cuello desde que era niña. Dentro había una foto de sus padres, quienes habían fallecido cuando ella era pequeña. Era el objeto más preciado que poseía, y sabía que renunciar a él sería un sacrificio verdadero. Colocó el relicario en el centro del círculo y lo cubrió con sal purificada. Las velas parpadearon erráticamente y una ráfaga de viento helado llenó el claro apagando todas las llamas. Excepto una. El pacto ha sido sellado, dijo la figura, su voz resonando en la mente de todos. El portal está cerrado, pero tú siempre serás mi guardiana. Con un último destello de luz roja, la figura desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. El grupo se quedó en silencio, mirando las cenizas del relicario que ahora yacían en el suelo. Consecuencias inesperadas. Aunque el portal parecía haber sido sellado, Emily aún sentía una conexión residual con él. Sabía que algo dentro de ella había cambiado, algo que no podía explicar con palabras. Los demás también notaron cambios sutiles. Mark ya no era tan escéptico. Sarah había desarrollado una intuición más aguda, y Jake ya no hacía bromas sobre lo sobrenatural. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió días después. Mientras caminaba por el bosque, Emily encontró un tablero de hija nuevo, intacto y brillando con una luz tenue. En el centro del tablero, una única palabra estaba escrita en letras doradas. Continuará. Capítulo 9. El umbral del más allá. La aparición del nuevo tablero de Ouija en el bosque fue como una bofetada en la cara para Emily. A pesar de todos los sacrificios, esfuerzos y riesgos que el grupo había enfrentado, parecía que el destino no estaba dispuesto a dejarlos en paz. El objeto descansaba en el suelo, brillando con una luz tenue, pero constante, como si estuviera vivo y respirara. La palabra continuará escrita en letras doradas parecía burlarse de ellos, un recordatorio cruel de que su conexión con lo sobrenatural nunca había sido completamente erradicada. Emily regresó al claro días después de encontrar el tablero, incapaz de resistir la curiosidad y el miedo que la consumían. Sabía que debería haberlo destruido inmediatamente, pero algo dentro de ella, una mezcla de fascinación y obligación la detuvo. En lugar de actuar, decidió llevarlo consigo, envolviéndolo cuidadosamente en un paño negro antes de regresar a casa. La nueva conexión. Una vez en su habitación, Emily colocó el tablero sobre su escritorio, manteniéndolo cubierto como si fuera una bestia dormida que no debía despertar. Pero incluso bajo el paño podía sentir su presencia. Era como si el objeto irradiara una energía tangible, una fuerza que vibraba en sintonía con su propia alma. Cada vez que intentaba ignorarlo, escuchaba susurros en su mente, palabras fragmentadas que parecían provenir de un lugar más allá del tiempo y el espacio. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emily en voz alta, aunque sabía que nadie respondería. Sin embargo, cuando retiró el paño y miró el tablero directamente, las letras comenzaron a brillar débilmente, como si respondieran a su pregunta. Esperando, dijo una voz en su mente diferente a la de Amadeus, pero igualmente resonante. Esperando que abras el umbral. Emily retrocedió instintivamente chocando contra la pared. Sabía que no podía permitirse interactuar con el tablero, pero la curiosidad era abrumadora. ¿Qué significaba abrir el umbral? ¿Y por qué ella seguía siendo la elegida para hacerlo? Confesiones y dudas. El grupo se reunió nuevamente, esta vez en un café cercano al campus universitario. Emily llevaba el tablero envuelto en el mismo paño negro, ocultándolo bajo la mesa mientras intentaba explicar lo que había ocurrido. Encontré esto en el bosque, dijo su voz apenas audible.
Creo que el portal no está completamente cerrado. Mark resopló. Incrédulo. Otro tablero. Esto es ridículo. ¿Cuántas veces vamos a tener que destruir estas cosas antes de que todo termine? No es solo otro tablero, interrumpió Alex, quien había estado investigando más sobre el fenómeno. Según algunos textos antiguos, ciertos objetos paranormales tienen la capacidad de regenerarse, no son neutralizados correctamente. Es posible que el ritual que realizamos no haya sido suficiente para sellar el portal definitivamente. ¿Y qué sugieres que hagamos?, preguntó Sara preocupada. Ya hemos arriesgado demasiado. No podemos seguir jugando con fuego. Creo que debemos usar el tablero, respondió Alex sorprendiendo a todos. Pero esta vez debemos hacerlo con un propósito claro, averiguar qué quiere realmente. Si podemos comunicarnos directamente con la entidad, tal vez podamos negociar una solución permanente. Emily negó con la cabeza, visiblemente alterada. No puedo hacerlo. Ya no. Esto me está consumiendo. No puedo ser responsable de abrir otro portal. Pero ya lo eres, dijo Jake su tono más serio de lo habitual. Sea lo que sea que esté pasando, te eligieron a ti. Y si no enfrentamos esto ahora, solo empeorará. El grupo discutió durante horas, pero finalmente acordaron intentar una última sesión con el tablero. Sabían que era peligroso, pero también entendían que ignorar el problema solo aumentaría el riesgo. La última sesión. Decidieron realizar la sesión en la casa abandonada, el lugar donde todo había comenzado. Cuando llegaron, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las paredes parecían haberse oscurecido aún más, y el aire olía a humedad y algo más, algo metálico, como sangre. Con manos temblorosas, Emily colocó el tablero en el centro de la sala y retiró el paño que lo cubría. Las letras brillaron intensamente y el plancheta comenzó a moverse sola, deletreando una única palabra: listos. Alex tomó la iniciativa colocando sus manos sobre el plancheta junto con los demás. ¿Quién eres?, preguntó su voz firme, pero llena de tensión. El plancheta se deslizó rápidamente formando una frase: el guardián del umbral. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Sara, su voz temblorosa. El plancheta volvió a moverse, esta vez más lentamente. Liberación. Emily sintió como el peso en su pecho aumentaba. Sabía que la entidad no se refería solo a sí misma, también hablaba de ella. ¿Qué tipo de liberación?, preguntó su voz apenas un susurro. La tuya, respondió el tablero, las letras brillando con una intensidad que iluminó toda la habitación. Antes de que pudieran hacer otra pregunta, el relicario que Emily había sacrificado durante el ritual anterior apareció flotando en el centro del círculo. Dentro de él, la foto de sus padres había sido reemplazada por una imagen de ella misma, rodeada por figuras encapuchadas. Esto es una trampa, murmuró Mark retrocediendo instintivamente. Tenemos que salir de aquí. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo bajo el círculo comenzó a brillar con una luz rojiza intensa, y una figura alta y encapuchada emergió lentamente de las sombras. Guardiana, dijo la figura, su voz resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Tu sacrificio fue aceptado, pero el portal no puede cerrarse sin un precio mayor. ¿Qué precio?, preguntó Emily, su voz temblorosa, pero decidida. Tu alma, respondió la figura extendiendo una mano larga y esquelética hacia ella. El sacrificio final. El grupo intentó intervenir, pero las velas negras que habían colocado alrededor del círculo se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, Emily estaba parada frente a la figura con una expresión de resignación en su rostro. Sabía que esto terminaría así, dijo mirando a sus amigos por última vez. Cuiden el equilibrio. No dejen que otros cometan nuestros errores. Con un último destello de luz, Emily desapareció, dejando solo el tablero de Ouija, intacto y brillando con una luz tenue. Epílogo, el despertar final. Días después, el grupo intentó seguir adelante con sus vidas, pero nada volvió a ser igual. Alex continuó investigando el fenómeno, obsesionado con encontrar una manera de traer a Emily de vuelta. Sara desarrolló una intuición más aguda, percibiendo cosas que nadie más podía ver. Mark y Jay, quienes solían ser escépticos, ahora evitaban hablar sobre lo sobrenatural. Un día, mientras revisaba el tablero en su habitación, Alex notó algo extraño. Las letras comenzaron a brillar débilmente, formando una frase que lo dejó helado. Gracias por tu sacrificio. Capítulo 10. El despertar final. La desaparición de Emily dejó una cicatriz imborrable en el grupo. Aunque habían logrado sellar el portal, y evitar que más entidades cruzaran al mundo mortal, el costo había sido devastador. Emily, quien había sido la guardiana elegida, ahora estaba perdida en algún lugar entre mundos, atrapada en un limbo del que nadie sabía cómo regresarla. Pero mientras algunos intentaban seguir adelante con sus vidas, otros no podían dejar de pensar en ella, y en lo que podría haber al otro lado. Alex, la obsesión por encontrarla. Alex fue el más afectado por la pérdida de Emily. Desde que ella desapareció, se dedicó obsesivamente a investigar todo lo relacionado con portales espirituales, guardianes y sacrificios.
Pasaba días enteros en la biblioteca universitaria revisando textos antiguos, y consultando foros en línea dedicados a lo paranormal. Su habitación se convirtió en un santuario improvisado, lleno de notas garabateadas, mapas astrales y símbolos dibujados en las paredes. Una noche, mientras revisaba un libro titulado El libro de los umbráculos, encontró una referencia intrigante. Si un guardián es llevado al umbral, puede ser recuperado mediante un ritual inverso. Sin embargo, este proceso requiere un sacrificio equivalente al original. El corazón de Alex latió con fuerza. Un sacrificio equivalente, murmuró para sí mismo. ¿Qué significa eso? Decidió buscar ayuda externa. Contactó a un grupo de investigación paranormal local, liderado por una mujer llamada Clara, quien afirmaba tener experiencia en casos similares. Después de escuchar su historia, Clara aceptó ayudarlo, pero le advirtió que el ritual inverso era extremadamente peligroso. Si algo sale mal, dijo Clara, podrías terminar atrapado tú también. O peor aún, abrir otro portal. No me importa, respondió Alex, su voz firme. Emily sacrificó todo por nosotros. No puedo abandonarla, Sarah. Visiones del más allá. Mientras Alex se sumergía en la investigación, Sarah comenzó a experimentar visiones recurrentes. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes fugaces de Emily en un lugar oscuro y vacío, rodeada por figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma desconocido. En una de estas visiones, Emily la miró directamente y dijo algo que la dejó helada. El equilibrio está roto. Cuando compartió esto con Alex, él supo que estaban en el camino correcto. El equilibrio, repitió consultando sus notas. Es lo que mencionaron los textos antiguos. El portal no solo conecta mundos, mantiene un equilibrio entre ellos. Si lo rompemos sin restaurarlo adecuadamente, podríamos causar una catástrofe. Preparativos para el ritual inverso. Con la ayuda de Clara, Alex y el resto del grupo comenzaron a preparar el ritual inverso. Sabían que sería arriesgado, pero también entendían que era su única oportunidad de traer a Emily de vuelta. Decidieron realizarlo en el mismo claro del bosque donde habían sellado el pacto anteriormente. El ritual requería elementos específicos, velas negras, sal purificada, hierbas aromáticas, agua bendita y un objeto personal de Emily. Sarah donó un collar que Emily solía llevar esperando que sirviera como ancla para traerla de vuelta. Además, necesitaban un voluntario para actuar como mediador entre mundos. Alex se ofreció inmediatamente, a pesar de las advertencias de Clara sobre los riesgos. Si algo sale mal, dijo Clara, tú serás el próximo guardián. Y no creo que quieras eso. No tengo otra opción, respondió Alex. Emily lo hizo por todos nosotros. Es mi turno de hacer lo mismo por ella. El ritual inverso. La noche del ritual. El ambiente en el claro era inquietantemente tranquilo. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, y el aire estaba cargado de electricidad estática. El grupo formó un círculo alrededor del espacio preparado con Alex en el centro, sosteniendo el collar de Emily. Clara dirigió el ritual, murmurando palabras en latín mientras encendía las velas una por una. El aire comenzó a vibrar y las sombras en los árboles parecieron cobrar vida propia, moviéndose de manera errática. Amadeus pronunció Clara, su voz firme, pero temblorosa. Te invocamos nuevamente. Ven ante nosotros para revertir el pacto que iniciamos. Durante varios segundos nada ocurrió. Luego el suelo bajo el círculo comenzó a brillar con una luz rojiza intensa, y una figura alta y encapuchada emergió lentamente de las sombras. Guardián, dijo la figura, su voz resonante que parecía provenir de todas partes a la vez. Has demostrado ser digno de mi confianza. Alex dio un paso adelante, enfrentándose directamente a la figura. Quiero traerla de vuelta, dijo, su voz temblorosa, pero decidida. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. La figura inclinó la cabeza como si estuviera considerando sus palabras. Luego extendió una mano larga y esquelética hacia él. Tu sacrificio será aceptado, dijo. Pero recuerda, una vez hecho, no habrá vuelta atrás. Alex cerró los ojos y respiró profundamente. Luego colocó el collar de Emily en el centro del círculo y lo cubrió con sal purificada. Las velas parpadearon erráticamente y una ráfaga de viento helado llenó el claro apagando todas las llamas, excepto una. El pacto ha sido revertido, dijo la figura, su voz resonando en la mente de todos. La guardiana regresará, pero tú siempre serás mi nuevo guardián. El regreso de Emily. Con un último destello de luz roja, la figura desapareció y el ambiente volvió a la normalidad. El grupo se quedó en silencio, mirando hacia el centro del círculo, donde Emily apareció de pie con una expresión de confusión en su rostro. ¿Qué pasó? Preguntó mirando a sus amigos. ¿Dónde estoy? ¿Estás de vuelta? Dijo Alex abrazándola con lágrimas en los ojos. Lo logramos. Te trajimos de vuelta. Pero antes de que pudieran celebrar, Emily notó algo extraño en Alex. Sus ojos, normalmente claros y brillantes, ahora tenían un brillo opaco, casi vidrioso. Era como si algo dentro de él hubiera cambiado. ¿Qué hiciste? Preguntó Emily, su voz temblorosa. Alex sonrió, aunque su expresión era triste. Hice lo que tenía que hacer.
Ahora soy el guardián.